Arturo Villarreal vivía en un mundo de silencio y cristal. A los 42 años era el cerebro detrás de un imperio tecnológico, un hombre que construyó su fortuna desde la nada, pero que perdió el sonido del mundo el día en que su esposa, Sofía, se fue. La mansión, una obra maestra de la arquitectura moderna en las afueras de una gran ciudad, se convirtió en un mausoleo. Las paredes de cristal, que antes traían el mundo adentro, ahora solo reflejaban la imagen de un hombre atormentado y la de su hijo de 8 años, Mateo, que parecía haberse encogido para caber en el vacío dejado por su madre. Mateo era una sombra que seguía a su padre, un niño de ojos grandes y tranquilos que hablaba en susurros y pasaba horas construyendo universos enteros con sus bloques de construcción, mundos donde quizás las cosas no se rompían con tanta facilidad. Arturo veía el dolor de su hijo, un espejo del suyo propio, y eso lo quebraba un poco más cada día. Sabía que el dinero podía comprar cualquier cosa, excepto la cura para aquella ausencia. Desesperado, recurrió a la única herramienta que conocía para resolver problemas, la lógica, fría y brutal. Decidió que Mateo necesitaba una nueva madre. La solución de Arturo fue tan extravagante como desprovista de alma. Creó una especie de competencia, un proceso de selección de 30 días para encontrar a la mujer perfecta. 5 candidatas, todas provenientes de las más altas esferas de la sociedad, fueron invitadas a pasar un mes en la mansión. Eran mujeres que aparecían en portadas de revistas, herederas, empresarias, hijas de diplomáticos. Bellas, cultas y sobre todo perfectamente alineadas con lo que Arturo creía que era el ideal de estabilidad y estatus para su hijo. El premio, un lugar en la vida de uno de los hombres más ricos del país y el papel de madre de su heredero. Si historias como esta, que exploran las complejas formas en que las personas lidian con el dolor y buscan la felicidad, te fascinan, entonces estás en el lugar correcto. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque tu apoyo nos permite seguir trayendo narrativas profundas y emocionantes que muestran la fuerza del espíritu humano. Las 5 mujeres llegaron como un huracán de seda y joyas. Estaba Isabela, la elegante dueña de una galería de arte, la competitiva Victoria, heredera de una cadena de hoteles, la calculista Lorena, abogada de una familia tradicional, la socialité Camila, que veía todo como un juego, y la diplomática Beatriz, que hablaba 5 idiomas, pero no sabía decir una sola palabra de consuelo a un niño. Desfilaron por la mansión, evaluando cada rincón, cada obra de arte y, principalmente, al pequeño y silencioso Mateo, que las miraba como si fueran criaturas de otro planeta. Arturo presentó las reglas con la precisión de un CEO en una reunión de consejo. Tendrían 30 días para ganarse la confianza y el afecto de Mateo. La decisión final, declaró, sería del niño. Era su manera de darle poder a su hijo, sin darse cuenta de que lo estaba colocando en el centro de un escenario cruel, un espectáculo de falsedad donde el amor era tratado como un premio a ser conquistado. Las mujeres sonrieron, aceptando el desafío, cada una ya trazando su propia estrategia para ganar esa carrera. Mientras tanto, en los pasillos silenciosos de la mansión, moviéndose con una gracia que la hacía casi invisible, estaba Elena García. A sus 32 años, era una de las empleadas de la casa, una mujer de sonrisa amable y manos que parecían siempre saber qué hacer, ya fuera para limpiar una mancha de jugo o para arreglar una sábana. Elena observaba la llegada de las candidatas con una extraña sensación en el pecho. Veía la incomodidad en los ojos de Mateo, la rigidez en sus hombros, y su corazón se encogía por él. Para las 5 candidatas, Elena era solo parte del mobiliario, una figura borrosa que servía el café y arreglaba las habitaciones. Para Arturo, ella era la eficiencia personificada,
alguien cuyo nombre probablemente ni siquiera recordaba haber aprendido. Él no veía cómo los ojos de ella seguían a Mateo, no con lástima, sino con un entendimiento profundo. Él no sabía que en los últimos 2 años ella había sido la única persona en la casa que a veces lograba arrancarle una sonrisa genuina al niño. El primer día de la competencia comenzó y la mansión se llenó de una tensión artificial. Las mujeres se turnaban en intentos forzados de interacción. Isabela trajo un raro kit de pintura importado. Victoria planeó una extravagante tarde de paseos a caballo. Lorena intentó impresionarlo con historias sobre sus viajes por el mundo. Pero Mateo permanecía como una fortaleza impenetrable, respondiendo con monosílabos y refugiándose en su habitación en cuanto tenía una oportunidad. Lo que nadie sabía era que el verdadero lazo, la conexión que definiría el futuro de todos, no se estaba construyendo en los salones lujosos, sino en la quietud de la cocina, con el olor a galletas recién horneadas y la voz suave de una mujer que no quería nada a cambio. Los primeros días se desarrollaron como una obra de teatro mal ensayada. Victoria, con su energía de ejecutiva, organizó una tarde de gincanas en el vasto jardín de la mansión. Contrató a un equipo de animadores, montó un recorrido de obstáculos inflables y prometió un trofeo impresionante al ganador. Actuaba como una general, gritando palabras de aliento que sonaban más como órdenes. Mateo participó con una obediencia apática, sus pequeños hombros encorvados bajo el peso de la alegría forzada. Completó las tareas sin una pizca de entusiasmo, mientras Victoria lo aplaudía ruidosamente, volviéndose hacia Arturo cada 5 minutos para asegurarse de que estuviera viendo su éxito. Al día siguiente fue el turno de Isabela. Transformó la sala de cine de la casa en una galería particular, exhibiendo animaciones de arte experimental que juraba eran esenciales para el desarrollo cognitivo de un niño. Le entregó a Mateo una tablet de última generación, ya cargada con aplicaciones de dibujo que costaban más que el salario de un mes de Elena. «El arte es la ventana del alma, querido», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mateo agradeció educadamente, pero dejó el dispositivo a un lado en cuanto ella se dio la vuelta, buscando el consuelo familiar de sus bloques de construcción. Lorena, la abogada, intentó un enfoque intelectual. Se sentó con Mateo en la biblioteca, con un grueso libro de historia mundial en su regazo, y comenzó a explicar el ascenso y la caída del Imperio Romano. Hablaba con la misma formalidad que usaría en un tribunal, gesticulando y usando palabras complejas que pasaban volando por la cabeza del niño. Mateo solo asentía, sus ojos vagando hacia la ventana donde veía a Elena cuidando las rosas del jardín. Para él, la historia de un pétalo cayendo era infinitamente más interesante que la de un imperio desmoronándose. Mientras las candidatas ejecutaban sus estrategias, la verdadera conexión ocurría entre líneas, lejos de los ojos de Arturo. Cierta tarde, mientras huía de la clase de etiqueta improvisada de Beatriz, Mateo tropezó con una raíz de árbol en el jardín y se raspó la rodilla. El llanto fue bajo, casi ahogado, para no llamar la atención. Pero Elena, que estaba cerca podando arbustos, lo escuchó. Se acercó sin hacer ruido, se arrodilló a su lado y con voz tranquila dijo: «Caer es parte de aprender a correr, Mateo. Déjame ver eso». Lo llevó a la pequeña fuente en el centro del jardín, limpió la herida con el agua fresca y un pañuelo que sacó del bolsillo. Sus manos eran firmes pero suaves. En lugar de hacer un escándalo, comenzó a contar una historia sobre un pajarito que tenía miedo de volar, pero que un día descubrió que sus alas eran más fuertes de lo que pensaba. Mateo, distraído del dolor, escuchaba con atención, los ojos fijos en los de ella. Por primera vez esa semana, una sonrisa genuina, aunque pequeña, brotó en sus labios.
Arturo, desde su oficina con vista al jardín, solo veía fragmentos. Veía la gincana de Victoria y la interpretaba como un esfuerzo loable. Veía el regalo caro de Isabela y lo anotaba como un gesto de generosidad. Estaba tan enfocado en el plan, en su estructura lógica, que estaba ciego a la esencia. No vio la amabilidad en la fuente. No escuchó la historia del pajarito. Para él, Elena era solo una empleada haciendo su trabajo, quizás ayudando con un pequeño accidente. No se daba cuenta de que ella estaba, silenciosamente, reparando algo mucho más profundo. Las noches eran las más difíciles para Mateo. La casa se volvía demasiado grande y silenciosa, y las sombras en los pasillos parecían cargar sus anhelos. Una de esas noches bajó a la cocina en busca de un vaso de leche, incapaz de dormir. Encontró a Elena terminando de limpiar el suelo, moviéndose con una tranquilidad que parecía calmar el aire mismo. Sin que él tuviera que pedirlo, ella calentó un poco de leche y tomó un frasco de galletas de avena, sus favoritas, que ella hacía en secreto solo para él. Se sentaron en la gran mesa de la cocina, un oasis de normalidad en medio de la locura de la competencia. «Tuve una pesadilla», susurró Mateo, mojando la galleta en la leche. Elena no lo presionó, solo esperó. «Soñé que estaba en un barco y mamá estaba en la orilla saludando, pero el barco se alejaba cada vez más». Su voz se quebró en la última palabra. Elena no dijo, «Fue solo un sueño». En cambio, respondió, «Sabes, Mateo, incluso cuando los barcos se alejan, las personas que amamos continúan en nuestro corazón, nunca se quedan solo en la orilla». Esa conversación, tan simple y profunda, era el tipo de bálsamo que ninguna de las 5 candidatas sabría ofrecer. Eran expertas en llenar el silencio con ruido, en ofrecer soluciones materiales para dolores emocionales. No sabían cómo simplemente sentarse y estar presentes. Y era esa presencia silenciosa de Elena la que estaba poco a poco reconstruyendo el mundo de Mateo. Él se sentía seguro con ella, visto de una manera que no era evaluativa. Ella no quería nada de él, simplemente lo veía. Las candidatas no tardaron en darse cuenta. Al principio eran solo miradas de desdén. Victoria, al ver a Mateo reírse de algo que Elena dijo en la cocina, comentó con las demás: «Es impresionante cómo los niños se apegan fácilmente al servicio doméstico. Falta de discernimiento». Lorena, por su parte, intentó imponer su autoridad de forma sutil, reprendiendo a Elena por distraer al niño de sus actividades programadas. Todavía no la veían como una rival, sino como una molestia, una pieza fuera de lugar en su juego de ajedrez. El punto de inflexión llegó durante una cena formal que Arturo organizó. Cada una de las mujeres debía preparar una pequeña presentación sobre lo que significa ser una familia. Fue un desfile de clichés y discursos ensayados. Beatriz habló sobre la importancia de la educación multicultural. Camila mostró fotos de su propia familia perfecta en viajes exóticos. Era todo pulido, perfecto y completamente vacío de sentimiento. Durante la cena, Mateo derramó accidentalmente un vaso de jugo sobre el mantel de lino blanco. La mancha se extendió rápidamente. Antes de que Arturo pudiera decir algo, Lorena reaccionó con un suspiro impaciente. «Mateo, querido, necesitas tener más cuidado. Este mantel es carísimo». La crítica, aunque velada, hizo que el niño se encogiera en su silla con el rostro rojo de vergüenza. Elena, que estaba sirviendo la mesa, vio la escena. Con una discreción impecable, se acercó, puso una mano suave en el hombro de Mateo y le dijo en voz baja, solo para que él oyera: «No te preocupes, las manchas salen, le pasa a todo el mundo». Luego, con un movimiento rápido y eficiente, cubrió la mancha con una servilleta doblada, haciéndola desaparecer de la vista. El gesto fue pequeño, casi imperceptible para los demás, pero para Mateo fue gigantesco. Fue un acto de protección, de alianza.
En ese instante, las 5 mujeres intercambiaron una mirada. Ya no era solo desdén, era una alarma silenciosa. Se dieron cuenta de que la influencia de esa empleada no era superficial. No estaba solo limpiando una rodilla raspada o sirviendo un vaso de leche. Le estaba ofreciendo a Mateo algo que ellas, con todo su dinero, educación y estatus, no podían: un refugio. La competencia no era solo entre ellas. Había una sexta jugadora, una que ni siquiera sabía que estaba en el juego, y estaba ganando. A partir de esa cena, la Guerra Fría se declaró abiertamente, y Elena se convirtió en el objetivo. Los sabotajes comenzaron de forma infantil, casi patética. Paños de limpieza desaparecían misteriosamente, productos para pulir eran cambiados por agua, y órdenes que ella nunca recibió le eran atribuidas, haciéndola parecer incompetente ante los otros empleados y principalmente ante Arturo. Elena sentía la presión, la hostilidad velada en cada rincón, pero no entendía el porqué. Simplemente trabajaba con más ahínco, redoblando su atención, tratando de volverse aún más invisible para evitar problemas. Victoria fue la primera en cruzar el límite. Una mañana, mientras Elena cargaba una bandeja con el desayuno para las candidatas en la terraza, Victoria estiró el pie disimuladamente. Elena tropezó y la bandeja voló, esparciendo porcelana, café y jugo por el suelo de mármol. «¡Dios mío, qué torpe!», exclamó Victoria con una falsa preocupación que apenas ocultaba el triunfo en sus ojos. Elena, con el rostro ardiendo de vergüenza, solo se arrodilló para limpiar el desastre, pidiendo disculpas repetidamente mientras las otras mujeres reían entre sí. Mateo, que veía todo desde la puerta de cristal, corrió hacia ella. «No fue tu culpa», dijo, con una convicción feroz en su vocecita. «Yo vi, ella te puso el pie». Miró a Victoria con una rabia que Arturo nunca había visto en su hijo. La heredera solo sonrió con desdén. ¡Qué imaginación tan fértil! «Cuidado, Arturo. El servicio doméstico le está enseñando a tu hijo a mentir». Arturo, viendo solo el resultado final, el desastre y la acusación de un niño, se sintió dividido y solo le pidió a Elena que tuviera más cuidado. El golpe más cruel, sin embargo, aún estaba por llegar. Fue orquestado por Isabela, la galerista, que decidió usar una de sus joyas caras como arma. Una tarde, anunció con un pánico teatral que su pulsera de diamantes, una pieza de familia, había desaparecido de su habitación. La mansión fue puesta patas arriba. Las candidatas participaron en la búsqueda con una seriedad digna de una tragedia griega, intercambiando miradas llenas de significado y susurrando sospechas. La única persona que entra y sale de las habitaciones todo el día es la empleada, dijo Camila, con la sutileza de un yunque. La sugerencia quedó flotando en el aire, venenosa y pesada. Arturo al principio descartó la idea. Un robo en su casa era algo impensable, pero la presión de las 5 mujeres, unidas en su acusación implícita, comenzó a minar su certeza. Después de todo, eran 5 mujeres de reputación intachable contra una empleada. La lógica fría de los números, que tanto valoraba, estaba en contra de Elena. La búsqueda culminó en la habitación de Elena, un cuarto pequeño y sencillo en la parte trasera de la casa. Con una renuencia que le incomodaba, Arturo autorizó el registro, y allí, en el fondo de un cajón, envuelta en un pañuelo, estaba la pulsera. Isabela soltó un grito de falsa sorpresa. «No puedo creerlo, después de todo lo que hacemos por esta gente». El veneno en su voz era palpable. Elena se quedó pálida, sin aliento. «Yo no lo hice», susurró, las palabras muriendo en su garganta. «Yo nunca, lo juro». Miró a Arturo, con los ojos llenos de una desesperación muda, implorando que le creyera. Y por un momento terrible, él casi no le creyó. La evidencia estaba allí. La lógica apuntaba a la culpa. Su mundo,
que operaba con base en hechos y pruebas, le estaba diciendo que la mujer que su hijo parecía adorar era una ladrona. La decepción en su rostro fue un golpe físico para Elena, más doloroso que cualquier acusación. Es en momentos como este, cuando la injusticia parece triunfar y una persona buena es acorralada, que nuestra capacidad de empatía es más puesta a prueba. La lucha silenciosa de Elena contra un sistema que la juzgaba por su posición social es el corazón de esta historia. Si crees que la integridad y la bondad deben prevalecer, muestra tu apoyo dándole me gusta a este video y suscribiéndote. Eso nos ayuda a seguir contando historias que importan. Fue Mateo quien rompió el hechizo. Se puso delante de Elena con sus pequeños brazos abiertos como si pudiera protegerla del mundo. «¡Ella no robó!», gritó, las lágrimas corriendo por su rostro. «Ustedes la odian porque me gusta más ella que ustedes. Son malas», señaló a Isabela. «Tú misma dijiste ayer que harías cualquier cosa para que esta competencia terminara pronto y fueras la elegida». La revelación sorprendió a todos, especialmente a Arturo. De repente, la niebla en su mente comenzó a disiparse. Miró a las 5 mujeres, vio el destello de pánico en los ojos de Isabela, la sonrisa mal disimulada de Victoria, la frialdad calculista de Lorena. No parecían aliviadas por haber encontrado la joya, parecían victoriosas por haber destruido a Elena. Su preocupación no era por el objeto perdido, sino por el castigo de la culpable. La voz de su hijo, llena de una verdad tan pura e inquebrantable, fue la luz que iluminó la oscuridad. Arturo comenzó a conectar los puntos. La impaciencia de las mujeres con Mateo, sus sonrisas forzadas, la forma en que trataban a los empleados, la crueldad sutil que ahora se daba cuenta de haber ignorado. No estaban compitiendo por el amor de su hijo. Estaban compitiendo por su apellido, por su fortuna, y estaban dispuestas a destruir a una inocente para conseguir lo que querían. «Basta», dijo Arturo, con voz baja pero cargada de una autoridad que hizo que todos se callaran. Miró a Elena, que todavía lloraba en silencio, y por primera vez no vio a una empleada. Vio a una mujer de inmensa dignidad siendo aplastada por una crueldad mezquina. Se arrodilló frente a Mateo. «¿Estás seguro, hijo? Absolutamente seguro de que Elena nunca haría eso». Mateo asintió con fervor. «Es mi amiga, papá, la mejor de todas». Arturo se levantó. Su mirada recorrió a las 5 candidatas, y ellas retrocedieron instintivamente. La máscara de padre en duelo y CEO lógico había caído. En su lugar había un hombre que acababa de despertar de un largo sueño y estaba furioso. «Quiero que todas se reúnan en la sala de estar en 10 minutos», ordenó. «Esta competencia ha terminado». El tono final de su voz no dejaba lugar a discusiones. Mientras las mujeres salían de la habitación, algunas nerviosas, otras todavía arrogantes, Arturo se volvió hacia Elena. No sabía qué decir. Las palabras «lo siento» parecían pequeñas e inadecuadas. Simplemente tomó la pulsera de la mano de Isabela, que la soltó como si quemara y se la extendió a Elena. «Sé que no fuiste tú», dijo, y en esas 5 palabras, Elena sintió una pequeña grieta en el muro de desesperación que la rodeaba. Finalmente la estaba viendo. No a la empleada, no a la acusada, sino a la mujer que su hijo defendía con toda la fuerza de su pequeño corazón. La mirada que intercambiaron fue breve, pero cargada de 1.000.000 de cosas no dichas. Él veía su fuerza, su dolor, su integridad. Ella veía su arrepentimiento, la confusión dando paso a la claridad. Y ambos sabían que, independientemente de lo que sucediera a continuación, nada volvería a ser como antes. La farsa se había derrumbado. La sala de estar de la mansión, normalmente un espacio de elegancia contenida, parecía un tribunal. Las 5 mujeres estaban sentadas en uno de los sofás de diseño.
sus posturas variando entre la arrogancia desafiante y el nerviosismo mal disimulado. Arturo estaba de pie, frente a ellas, con Mateo a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. Elena permanecía discretamente cerca de la puerta, lista para irse, pero Arturo le pidió que se quedara. «Tú eres parte de esto», dijo, con voz firme. Comenzó a hablar, y el sonido de su voz era diferente. No había la frialdad de un cío, ni el dolor de un viudo. Había la claridad cortante de un hombre que finalmente veía la verdad. Organicé esta selección con la idea equivocada de que podría encontrar una madre para mi hijo de la misma forma en que adquiere una empresa analizando a las mejores candidatas del mercado, dijo, cada palabra pesando en el aire. Fue un error grotesco, un insulto a la memoria de mi esposa y peor, un insulto a mi propio hijo. Miró directamente a Isabela. Estabas dispuesta a usar una joya de familia, no como un recuerdo, sino como un arma para incriminar a una persona inocente. Se volvió hacia Victoria. Y tú, que veías la conquista del afecto de mi hijo como un trofeo a ser ganado en una gincana, sin importarte sus sentimientos, una por una, deconstruyó la farsa de cada una, usando sus propias palabras, sus propios gestos, como un espejo que reflejaba la fealdad que intentaron ocultar. Ustedes no vinieron aquí para amar a un niño, continuó, la voz subiendo un tono. Vinieron aquí para cerrar un negocio, para casarse con un apellido, con una fortuna. Mi hijo no era un niño para ustedes, era un peldaño, un medio para un fin. El silencio que siguió fue pesado, acusador. Ninguna de ellas se atrevió a responder. Las máscaras habían caído, y lo que quedaba era solo la ambición desnuda y cruda. Por lo tanto, esta competencia ridícula está oficialmente terminada, anunció Arturo. Les agradezco que empaquen sus cosas y dejen mi casa de inmediato. La puerta por la que entraron en busca de una oportunidad es la misma por la que saldrán, habiendo revelado exactamente quiénes son. Sin más palabras, se dio la vuelta, dándoles la espalda, un gesto final de despido. En silencio, humilladas, las 5 mujeres se levantaron y se fueron, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y dignidad perdida. Cuando el sonido del último coche se alejó, un nuevo tipo de silencio llenó la mansión. No era el silencio del duelo, sino el de la calma después de la tormenta. Arturo, Mateo y Elena estaban solos en la inmensa sala. Arturo finalmente se volvió hacia Elena. Su rostro, antes una máscara de furia contenida, ahora mostraba una vulnerabilidad que ella nunca había visto. Caminó hacia ella, y el hombre más poderoso que conocía parecía increíblemente pequeño. Elena comenzó, con voz ronca. No existen palabras para expresar cuán profundamente lo siento. Te traje al centro de un espectáculo cruel. Permití que fueras humillada y por un momento horrible dudé de ti. Hizo una pausa, tragando saliva. Estaba tan ciego por mi propia arrogancia, por mi lógica, que no pude ver a la persona más decente y bondadosa de esta casa, la única que realmente se preocupó por mi hijo. Miró sus propias manos, luego a ella de nuevo. No puedo ofrecerte una disculpa que borre lo que has pasado, pero puedo ofrecerte la verdad. La verdad es que la madre que estaba buscando para Mateo no estaba entre esas mujeres, ya estaba aquí todo el tiempo. Titubeó, buscando las palabras adecuadas. No quiero ofrecerte un trabajo. Quiero pedirte que consideres darnos el honor de ser parte de nuestra familia, de construir algo real juntos, nosotros 3. Elena miró a Arturo y en sus ojos vio a un hombre roto, pero que estaba dispuesto a recoger los pedazos para construir algo nuevo. Entonces su mirada se encontró con la de Mateo. El niño no dijo nada, solo corrió hacia ella y la abrazó con toda la fuerza que tenía. Ese abrazo era la única respuesta que importaba.
con lágrimas corriendo por su rostro, por primera vez en mucho tiempo, lágrimas de alegría, Elena lo abrazó de vuelta y por encima del hombro del niño asintió a Arturo. 6 meses después, la mansión era otra. Las paredes de cristal ya no reflejaban el vacío, sino el sol de la mañana que entraba y encontraba risas en la cocina. El desayuno ya no era un ritual silencioso, sino una conversación animada sobre el día de clases de Mateo, sobre los nuevos proyectos de Arturo y sobre las ideas de Elena para el jardín. Ella ya no era una empleada, era el corazón de la casa, la fuerza que unía a padre e hijo. Arturo aprendió a ver el mundo a través de nuevos ojos. Pasó a administrar sus empresas con más humanidad, a valorar a las personas detrás de los números. Descubrió que la verdadera fuerza no estaba en controlarlo todo, sino en saber cuidar. Él y Elena se enamoraron de forma lenta y natural, un amor construido no sobre la conveniencia, sino sobre el respeto mutuo y la admiración por el alma del otro. Cierta tarde, los tres estaban sentados en el césped del jardín, observando las nubes. Mateo, acurrucado entre Arturo y Elena, suspiró feliz. «Saben», dijo el niño, «yo no gané una nueva madre. Nosotros tres ganamos una familia». Arturo y Elena se miraron, y la sonrisa que compartieron valía más que toda la fortuna del mundo. Habían encontrado lo que el dinero no podía comprar: un hogar. Su viaje nos recuerda que la familia no se define por lazos de sangre o contratos sociales, sino por los lazos de amor, respeto y cuidado que elegimos construir. Historias como la de Elena, que superó la humillación y la injusticia con su integridad, nos dan esperanza. Si esta narrativa tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete y comparte. Tu apoyo es lo que nos permite seguir iluminando el increíble poder humano para encontrar la felicidad en los lugares más inesperados.